Buenas noches, somos estudiantes del 13º trimestre de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, situada en la ciudad de Coro, Venezuela. Estamos conformados por Doralis Arévalo, Peris Wilgrady, María Morales y mi persona, Carla Fiallo. A continuación estaremos desarrollando varios aspectos importantes sobre la resonancia magnética. Como primer punto, tenemos el fundamento de un equipo de resonancia magnética. Este equipo posee un imán muy potente, el cual crea campos magnéticos. Este campo interactúa con núcleos atómicos o protones de hidrógeno, los cuales se alinean en una misma dirección, tomando una dirección definida. Ahora bien, al estar en presencia de ondas de radiofrecuencia, los protones se excitan y absorben energía. De manera contraria, al parar las ondas de radiofrecuencia, los protones toman o vuelven a su estado en equilibrio y emiten energía en formas de ondas. Estas ondas son captadas por las bobinas detectoras, las cuales a su vez transmiten esta información o estas ondas a una computadora en donde finalmente son procesadas y visualizada la imagen de las estructuras internas del cuerpo. Ahora bien, en muchos casos es necesario el uso de contraste. El agente utilizado es el galodimio y este básicamente lo que hace es incrementar la velocidad para realinear los protones y de esta manera mejorar la calidad de la imagen. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el fenómeno y principio de la resonancia magnética, esta se basa en el fenómeno de la resonancia nuclear, la cual, en donde los núcleos atómicos como los protones de hidrógeno absorben y liberan energía en presencia de un campo magnético y de pulsos de radio. Esto es lo que permite obtener imágenes de las estructuras internas del cuerpo, así como también de los órganos. Por último, el spin nuclear se refiere al momento angular intrínseco de los núcleos atómicos, influenciados por protones y neutrones. El spin nuclear, al estar en contacto o al interactuar con un campo magnético, nos proporciona información estructural, mientras que el momento angular se refiere al movimiento rotacional del núcleo atómico, determinado por el número cuántico del spin. Hola, buen día, mi nombre es Doralis Arévalo y yo les voy a hablar sobre cómo se forma la estructura de la imagen y la importancia de la matriz en resonancia magnética. La estructura de la imagen se forma a partir de una matriz de datos que con la información obtenida la transforma en pequeños elementos llamados píxeles y voxeles. El proceso de formación de la imagen en resonancia magnética, excitación de los protones. Aquí se aplica un campo magnético y pulso de radiofrecuencia para alinear los protones de las imágenes. Los protones liberan energía al regresar a su estado original, generando señales detectables. Codificación espacial. Se utilizan gradientes de campo magnético para asignar la ubicación de cada señal en la imagen. Transformación de datos. Se aplica la transformada de Fourier para transformar la señal en una imagen digital. Construcción de la matriz. La imagen se compone de una matriz de píxeles que representa la imagen de señal en cada área del tejido. La importancia de la matriz radica en la nitidez y la claridad de la imagen, debido a que una matriz con mayor cantidad de datos genera una imagen con mayor resolución espacial, lo que ayuda a un menor diagnóstico. Además, el campo de visión se mejora a partir de una imagen tridimensional, debido a que ayuda a una mejor construcción de los tejidos y órganos, debido a que afecta a la profundidad. Otro punto tenemos el pulso de radiofrecuencia. Este es una onda que se utiliza para excitar los protones dentro del campo magnético. Esta onda suele ser electromagnética. Su función principal es modificar la orientación de los protones alineados dentro del campo magnético, permitiendo así la generación de señales que se transforman en imágenes detalladas. Importancia del pulso de radiofrecuencia. Tenemos que es importante para la excitación de los protones, lo cual es esencial para la formación de la imagen. Además define la calidad y la cantidad del contraste de la imagen, lo cual depende del tiempo de duración del pulso. Y finalmente tenemos que influye en la ponderación de la imagen, lo cual se determina por el tiempo de la relajación de los tejidos. Que la magnetización longitudinal no puede medirse en resonancia magnética. Cuando una persona entra a un equipo de resonancia magnética, los protones del cuerpo, especialmente los del agua, se alinean con el campo magnético del equipo. La mayoría se alinea en una misma alineación del campo, lo que crea una magnetización llamada magnetización longitudinal. Sin embargo, esta no se puede medir porque las antenas del equipo, es decir, las bobinas receptoras, solo pueden captar señales si hay un campo magnético que pasan a través de ella en forma perpendicular. La magnetización electromagnética está fija y alineada en el campo. Esta no puede ser detectada por las bobinas receptoras. En cambio, la magnetización transversal, la que está en el plano perpendicular del campo, sí se mueve y genera un campo cambiante, lo que produce una señal que el equipo sí puede detectar. Para concluir, tenemos que el campo longitudinal
no se puede medir debido a que este no cambia ni se mueve para poder ser detectado por las bobinas, a diferencia del cambio transversal. Por lo tanto, este sí genera una señal detectable y visible para la resonancia magnética. Ok, continuando con el siguiente punto, tenemos la frecuencia de precisión de resonancia magnética. La frecuencia de precisión de resonancia magnética, o también llamada la MOR, es la clave de resonancia magnética nuclear, ya que esta determina cómo los núcleos anatómicos responden al campo magnético externo y permiten la generación de señales utilizadas en la formación de medidas de imágenes médicas. Estos núcleos con spin nuclear, como los protones de hidrógeno, procesan alrededor de un movimiento similar al de una peonza. La velocidad de esta precisión está determinada por la ecuación de la MOR, donde la omega 0 es la frecuencia de la precisión medida en megahertz y el gamma es la constante giromagnética del núcleo. B sub 0 es la intensidad del campo magnético externo en Tesla. La frecuencia de la precisión es directamente proporcional a la intensidad de B sub 0, lo que permite seleccionar y manipular la señal de la resonancia magnética. Su utilidad radica en tres aspectos clave. El fenómeno de la resonancia es la frecuencia de la precisión que define el punto donde los protones absorben la energía. La radiofrecuencia aplicada, la localización de la señal, que es la diferencia de la frecuencia que permite mapear tejidos y formar imágenes precisas, y la contraste tisular, que es la variación en la frecuencia que refleja cambios químicos como el desplazamiento químico diferenciado en estructuras anatómicas. Fundamentos y reconstrucción de imágenes en resonancia magnética. La resonancia magnética nuclear se basa en las propiedades magnéticas de los núcleos anatómicos, especialmente en los protones de hidrógenos, debido a su abundancia en los tejidos corporales. Principios físicos. Tenemos el spin nuclear y momento magnético. Los protones actúan como pequeños imanes que se alinean parcialmente en el campo magnético externo en la B sub 0. Precisión de frecuencia y la MOR. Los protones procesan alrededor del B sub 0 con una frecuencia proporcional a su constante giromagnética y, según la ecuación, su pulso de radiofrecuencia y resonancia. Al aplicar un impulso de radiofrecuencia del amor, los protones absorben energía y generan magnetización transversal. La relajación de T1 y T2 tras el pulso de los protones regresan a su estado de equilibrio a diferencia de las velocidades, lo que influye en el contraste de la imagen. En la resonancia magnética utilizan principios físicos avanzados para la adquisición y la reconstrucción de imágenes precisas, construyendo el diagnóstico médico con alta resolución y diferenciación tisular. En estos fundamentos tenemos la generación y formación de la señal. La magnetización transversal procesa e induce una señal en las bobinas receptoras mediante el principio de la inducción electromagnética. La señal obtenida se digitaliza y almacena en el espacio CAP y una matriz matemática abstracta. Luego tenemos la reconstrucción y la reestructuración de la imagen, gradientes magnéticos, los cuales estos se aplican en direcciones de X, Y y Z para localizar la señal y formar imágenes en diferentes cortes anatómicos. Luego tenemos la transformada de Fourier, que convierte los datos de espacio K en imágenes detalladas, permitiendo la diferenciación de tejidos según T1 y T2 y la densidad de protones. Luego tenemos la resolución, la calidad, esta depende según el espacio y el tamaño de los voxeles y la cantidad del muestrado, artefactos y ruidos que puedan afectar la calidad de la imagen. Por último, tenemos qué se entiende por radiación electromagnética en resonancias magnéticas nuclear. En el contexto de la resonancia magnética nuclear, el término radiación electromagnética se refiere específicamente a las ondas de rayos que se utilizan para excitar los núcleos de hidrógenos en el cuerpo y para detectar la señal que en estos núcleos emiten. Esta radiación no es ionizante, lo que es la diferencia fundamentalmente de otras modalidades de imágenes médicas como los rayos X o la tomografía computarizada. Por lo tanto, cuando se habla de radiación electromagnética en resonancia magnética nuclear se refiere exclusivamente a la radiación de radiofrecuencia, que es segura en los niveles utilizados para el diagnóstico por imagen y no presentan los riesgos asociados a las radiaciones ionizantes. Gracias. Efectos estocásticos y no estocásticos presentes en la resonancia magnética nuclear. Los efectos estocásticos y no estocásticos son dos categorías de efectos que son causados por la exposición a la radiación ionizante. La resonancia magnética nuclear no utiliza radiación ionizante, por lo cual no se producen efectos estocásticos, debido a que los campos magnéticos y las ondas de radiofrecuencias utilizadas no poseen la energía para causar ionización ni para causar daño directo al ADN que pueda generar cáncer o mutaciones genéticas. De igual manera, no producen efectos no estocásticos, en el sentido de daño masivo tisular o de muerte celular por radiación. Los efectos biológicos que se pueden observar son de naturaleza diferente y están relacionados con la interacción de los campos magnéticos y la energía de radiofrecuencia con los tejidos. Generalmente son de naturaleza mecánica y térmica y son leves y reversibles. Estos incluyen calentamiento tisular por radiofrecuencia, estimulación nerviosa periférica, efectos auditivos como ruido acústico, reacciones alérgicas al medio de contraste, efectos del campo magnético estático B sub 0, que esto incluye náuseas, vértigos, sabor metálico, efecto proyectil, que es cuando ciertos elementos ferromagnéticos se encuentran atraídos hacia el imán, y los dispositivos implantados, que estos implantes pueden moverse, pueden funcionar mal o pueden calentarse debido a su interacción con el campo magnético, por lo cual es la principal contraindicación al momento de realizarse una resonancia magnética nuclear. Ahora bien, ¿cuáles son los factores que influyen en la calidad de la imagen?
Un factor es la relación señal-ruido, que es la relación existente entre la intensidad de la señal, que es la información útil de los tejidos, y el nivel de ruido, que son las señales aleatorias indeseadas. Una relación señal-ruido alta nos indica una mejor calidad de la imagen en relación a nitidez y claridad. Otro factor es el contraste de la imagen, que es la diferencia en la intensidad de señal entre dos tejidos adyacentes o entre un tejido normal y una patología. Una relación contraste-ruido alto nos permite distinguir de una manera más óptima entre los tejidos. Otro factor es la resolución espacial, que es la capacidad del sistema para distinguir entre dos estructuras adyacentes como entidades separadas. Una resolución espacial alta nos permite visualizar estructuras finas y pequeñas. El tiempo de adquisición es otro factor. Este tiempo de adquisición no es más que el tiempo total que se tarda en obtener un conjunto de imágenes. Un tiempo de adquisición prolongado puede aumentar la probabilidad de movimiento en el paciente, que puede generar artefactos, y esto puede degradar la calidad de la imagen. Otro factor son los artefactos, que los artefactos son distorsiones o errores en la imagen que no forman parte de la imagen real, que pueden oscurecer estructuras, que pueden simular patologías o pueden hacer que la imagen sea no diagnóstica. ¿Cuáles son las funciones de los átomos de hidrógeno en un estudio de resonancia magnética nuclear? Los átomos de hidrógeno son la principal fuente de energía. El cuerpo humano está formado por principalmente agua y algunas moléculas orgánicas que tienen una gran cantidad de átomos de hidrógeno. Esta alta concentración de protones los convierte en una fuente de señal abundante para la resonancia magnética nuclear. Otra de las funciones es el momento dipolar magnético. El núcleo del átomo de hidrógeno, el protón, posee un spin nuclear, que es una propiedad cuántica intrínseca. Este spin está asociado con un momento dipolar magnético, y este momento magnético es el que va a interactuar con el fuerte campo magnético del escáner de la resonancia magnética nuclear. Cuando un paciente se introduce en el escáner, los momentos magnéticos de los protones se van a alinear en dirección al campo magnético exterior de sub-cero. No todos se alinean perfectamente, hay una pequeña diferencia en la población entre los estados de alta y baja señal, que son paralelos y antiparalelos al campo de sub-cero, lo que resulta en una magnetización neta en la dirección del campo. Otra función es la capacidad de excitarse con radiofrecuencia. Al aplicar un pulso de radiofrecuencia a la frecuencia de resonancia de los protones, que es la frecuencia del Larmor, puede perturbarse esta alineación con el campo de sub-cero, y los protones van a absorber la energía del pulso de radiofrecuencia y se van a excitar a un estado de mayor energía, cambiando de esta manera la dirección de su magnetización neta. Otra de la función es la emisión de señal durante la relajación. Una vez que se interrumpe el pulso de radiofrecuencia, los protones excitados van a volver gradualmente a su estado de equilibrio original, alineándose nuevamente con el campo B sub-cero. En este proceso de relajación van a emitir una energía en forma de ondas de radiofrecuencia, y esta señal son las que van a captar la bobina del escáner de la resonancia magnética nuclear. Muchas gracias por su atención.